buenas tardes. Soy la psicóloga Marta Flores, trabajo en el Hospital Cayetano Heredia, en la unidad MAMI del hospital. Bueno, el tema de hoy es exponer acerca de qué está pasando con nuestros niños y niñas y ver el estado emocional en que se encuentran con esto de los tiempos de pandemia, de aislamiento social, de confinamiento, ¿no? Causado por el COVID-19. Si bien ahora ya, pues a partir del 1 de julio terminó ya la cuarentena para las personas menores de 65 años, pero como habremos notado, pues los niños aún siguen en cuarentena, ¿no? Excepto que tienen que solo tienen 1 hora para salir al día, 2 niños acompañados de un adulto, 1 hora, ¿no? 1 hora y menores de 14 años. Entonces el confinamiento, la cuarentena sigue para los niños. Son personas para nosotros muy valiosas, ¿no? Hay que cuidarlos, protegerlos. Y también surge el temor ahora de los papás, ¿no? Se reincorporan a sus trabajos y cómo van a hacer, ¿no? Antes estaban compartiendo mucho tiempo con ellos en las tareas del colegio, los quehaceres de la casa, y ahora tienen que ir dejándolos y empieza a haber también más, digamos, algunas dificultades. Vamos a empezar el tema. He querido definir inicialmente el concepto de emoción. Como ustedes ven, la emoción es un concepto que utilizamos para describir el efecto producido por cambios fisiológicos significativos y la consiguiente interpretación de los mismos, ¿no? Si bien hay muchas formas de definir la emoción, ¿no? De acuerdo a los intereses de cada, digamos, de cada ciencia, digamos, de cada escuela, podría decirse, psicológica, ¿no? Por ejemplo, la neurociencia se interesa por el conocimiento de los mecanismos cerebrales, hormonas y neurotransmisores implicados en la emoción, ¿no? Mientras la psicología evolutiva se centra en el desarrollo, delimitando cuáles son los cambios a lo largo de la vida del ser humano, respetando las etapas, ¿no? Y también tenemos la psicología social, que pone de relieve la importancia de comunicar y de expresar la emoción. Y ¿sí? ¿Sí? Y tenemos la psicología cognitiva, que acentúa la importancia de la relación entre la emoción y la cognición. Y también sabemos, todos los psicólogos clínicos, que la psicología clínica se interesa por la relación entre desórdenes psicológicos, tipo de experiencia emocional. Entonces, la exposición de ahora acerca de qué está pasando con nuestros niños a nivel emocional nos va a servir justamente para eso, ¿no? Para que los niños no lleguen a esto de hacer un desorden, un trauma, un estrés postraumático o algún cuadro ya, digamos, más negativo o más delicado, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando de que, como ustedes sabrán, ya han pasado más de 3 meses de confinamiento. No podemos negar que esta situación sin precedentes que vivimos es bastante delicado para todos y para los adultos. Nos cuesta ir adaptándonos, aceptar que tenemos que vivir de una manera de repente distinta a la que antes la hacíamos. Para los niños también, ¿no? Querer tener a nuestros hijos en una bola de cristal, decir que no se enteren, que no estén informados, puede ser más bien más perjudicial que positivo, ¿no? Pero también tenemos que respetar qué comunicación le damos de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces, lo mejor es afrontar lo que está sucediendo, dándoles nombre, gestionando las emociones. Esto va a reducir el impacto de la situación y la convierte en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento para todos, ¿no? Digamos, para los niños, niñas, para la familia. El objetivo principal de ver estas conductas, estas reacciones emocionales, es ver qué hay detrás de esta reacción emocional, ¿no? Muchas veces comparamos que se utiliza en ocasiones como una imagen del iceberg, ¿no? La niña llora, grita, tiene miedo, está irritable, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué esta demanda? ¿Por qué
la niña está manifestando, ¿no? Y todos sabemos que sí, pues los cambios, las crisis producen cambios en las emociones, y estas hay que trabajarlas a tiempo, de modo que no afecten la calidad de vida, no afecten el ritmo de aprendizaje. Eh, Como les repetía, muchos niños y niñas pueden tener distintas reacciones, ¿no? Dificultad para dormir, dolor de estómago, estar enojados, con miedo, ¿no? En estos casos es mejor apoyarles, explicarles, ¿no? Validar todas estas emociones, decirle que sentir miedo es normal, decirle que tener preocupación no es parte de las situaciones que estamos viviendo, pero siempre asegurarles que es temporal, que está papá, mamá o los cuidadores para protegerlo y cuidar de ellos, ¿no? Esto le va a transmitir un grado de seguridad en esta etapa. Revisemos algunas de las emociones que pueden aparecer y veamos cómo interpretarlas y manejar con nuestros menores. Estas emociones generalmente son emociones que cuando nosotros, los psicólogos, estamos atendiendo los casos a nivel virtual, por Skype, o las llamadas que tenemos de las mamás, nos dicen constantemente, ¿no? En qué condiciones están sus niños, y ellas están bastante preocupadas, los papás también, ¿no? ¿Qué hago con mi niño? De pronto se ha puesto, por ejemplo, está irritable, ¿no? Grita, llora, que puede ser desde los más pequeñitos, ¿no? Los niños de 8, los bebés de 8, 9 meses, y los niños ya de 2, 3 años que tenían una vida distinta y ahora pues todos están un poco limitados, ¿no? Entonces, los síntomas de aburrimiento, ansiedad, incluso de tristeza, se manifestará a través de ligeras rabietas, ¿no? Como decíamos, explosiones, mal humor, y de acuerdo a la edad. Me contaba una mamá de las pacientes que atendía, me dice, no sé qué pasa con mi niña, llora todo el día, grita, ¿no? Entonces, él está emitiendo una serie de conductas, de reacciones, de emociones que detrás de eso hay que tratar de interpretar, de buscar qué está pasando, ¿no? Ir más allá de lo que la niña está manifestando, ¿no? Conectarnos con las emociones de la niña que están detrás de esta manifestación. Y además de los padres mantener la calma, tenemos que buscar, ¿no? Espacios donde la niña pueda sentirse más cómoda y pueda expresar también estas emociones de irritabilidad, de enojo, que está pasando, ¿no? Muchas veces también son conductas aprendidas por los papás, ¿no? El modo en que afronta, en modo que mamá, en modo que papá reacciona, las niñas o los niños también, ¿no? Aprenden modelos y aparte que también pues la vida de ellos, al igual que las nuestras, ha cambiado. Otra reacción, otra emoción que constantemente nos consultan la familia es el miedo. Este miedo puede estar muy presente estos días, ¿no? Podemos observarlo en conductas relacionadas al sueño. De pronto la niña ya tenía el hábito de irse a dormir a su cama sola, y hay días que se levanta de madrugada y se pasa a la cama de la mamá, le calma, la vuelve a poner en su cama, la niña de nuevo regresa, ¿no? Entonces está manifestando así mucho miedo, mucho temor. Muchas veces retroceden sus hábitos ya adquiridos. Si bien ellos tienen una enorme capacidad para percibir las cosas, ¿no? Están las noticias, está lo que dice la familia, está lo que se publica en las redes, porque ya los niños de 7, 8 años tienden a revisar, googlean, ¿no? Se van a revisar temas. Entonces, si bien también perciben lo que pasa, pero a veces, de acuerdo a la edad, la etapa de desarrollo, no interpretan adecuadamente, ¿no? O lo interpretan de una manera que puede afectarse. No olvidemos que también están sobreexpuestos a información que alimenta esta emoción. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. También otro tema, ustedes habrán escuchado cuando muchos niños dicen,
a sus casas, o nosotros también cuando atendemos las llamadas de teléfono, nos dicen, ¿qué pasa? Mi niño está muy aburrido, todo el tiempo me dice, me aburro, ¿no? Esto ocurre generalmente cuando los menores llevan una vida bastante activa, ¿no? De pronto iban al colegio, en las tardes tenían clases de matemáticas, de ajedrez, natación, algún deporte, y también hacían las tareas en grupo, ¿no? Todo eso ahora se ha puesto limitado, se ha limitado la vida social, ¿no? Entonces no pueden hacer todo aquello lo que antes hacían. Entonces, aprovechemos este aburrimiento, esta dosis de aburrimiento para poder buscar, ¿no?, maneras de estimular, aprovechar en desarrollar esa imaginación, esa creatividad, enseñarle, digamos, cosas que ellos de repente no lo hacían. Yo he visto casos de niñas que han aprendido a preparar un queque, el pan con la mamá, con la abuela, o de repente los niños han empezado a construir algún que otro juguete, ¿no? Es muy importante que los niños estén, digamos, haciendo alguna actividad, que su vida tenga un horizonte, que estén haciendo cosas, porque fácilmente, como les decía, si han tenido una vida, digamos, donde desarrollaban muchas actividades, asistían a los cumpleaños de sus amiguitos, de pronto ahora todo ya es más limitado, ¿no? Entonces es normal también decirles, normal que te aburras, pero ¿qué te parece si hacemos esta actividad? ¿Qué te parece si vamos avanzando esto? Entonces, o aquello, ¿no? Esto va a servir para que el niño, digamos, saque provecho, desarrolle su imaginación en este tiempo de cuarentena, ¿no? También algo que es bastante frecuente es la rabia y el enfado, ¿no? Cuando ya la irritabilidad se intensifica o incluso ocurre una gran situación debido a la convivencia, a la tensión acumulada, a la incertidumbre que nos causa este confinamiento, esta cuarentena, ¿no?, en los niños. Muchas veces puede generarle rabia, enfado, ¿no? Son emociones que suelen manifestarse con explosiones intensas de mal humor o tristeza, incluso con conductas agresivas. Una mamá me contaba que me hablaba de que su niña hace una semana está así, muy rabiosa, le ha roto el celular, le ha tirado la tablet, se encierra en su cuarto, ¿no? Está emitiendo una serie de conductas que como pequeña no sabe interpretarlas, no sabe por qué, ni ella misma por qué está sintiendo, ¿no? Entonces es muy importante que observemos esa reacción y busquemos por qué, ¿no? O para qué está emitiendo esa conducta, qué hay detrás de esa conducta, ¿no? ¿Qué respuesta busca? Para así ayudarle a entender y canalizar esta respuesta. Cuando una niña se comporta o un niño está muy rabioso, o sea, los padres mal haríamos o los cuidadores, ¿no? Digamos, eh, echar más leña al fuego, ¿no? Terminar gritándoles, castigándolos, ¿no? Lo que hay que buscar generalmente es eso, ¿qué hay detrás de esa conducta? ¿No? Para poder entender, para que nuestros niños, niñas se sientan que estamos comprendiendo su comportamiento, que hay alguien que está con ellos tratando de ver, de comprender qué es lo que está sucediendo en su estado emocional, qué es lo que está sucediendo en su sentido, ¿no? También algo que es frecuente que no, es frecuente que nos dicen constantemente, mi niño está muy nervioso, está muy inquieto, se anda comiendo las uñas, ¿no? Se anda jalando los pelitos, se come se está jalando, se mete los pelos a la boca, ¿no? O jalándose los cabellos, una serie de cosas que no lo hacían antes y que estamos viendo que es una manera ellos de repente de manejar esta tensión, esta ansiedad, ¿no? Los niños desde pequeños, de 0 a 10 años, son niños bastante activos. Ellos necesitan estar en contacto con la naturaleza, saltar, correr. Están acostumbrados a salir a los parques, están acostumbrados a manejar la bicicleta, ¿no? Necesitan mucho ejercicio físico, que es la clave para su desarrollo físico e intelectual. Entonces, esta necesidad está restringida.
Por ello debemos recoger su inquietud con paciencia y canalizarla a través de actividades dentro de casa, que sean físicas dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Se ve casos como cuando la mamá de repente hace sus ejercicios y la niña también al lado, ¿no? Se pone su ropa de hacer ejercicios y se pone a hacer ejercicios, ¿no? O el papá está haciendo las pesas, el niño también coge, y empieza a hacer los ejercicios. Eso es lindo, ¿no? Es bueno porque así estamos viendo que mamá y papá se están conectando, están haciendo actividades en común, y eso permite enlazar, crear más, digamos, lazos de amistad entre el padre y la hija, ¿no? O el abuelo, o la tía, los cuidadores, ¿no? Es muy importante buscar actividades que puedan hacer ambos, ¿no? Y darse el tiempo, ¿no? A veces uno dice, no, pero con tantas cosas que hacer, pero hay que darse el tiempo, ¿no? Siempre hay para los niños. Recordemos que ya la situación que vivimos es difícil para todos, imagínense para ellos que muchas cosas no las están entendiendo del todo, completamente. Otro tema que quise tocar también es el duelo en los niños. Justo me estaba preparando en esta semana estas diapositivas y recibo una llamada de una señora que ya la atiendo hace tiempo y me dice, estoy desesperada, mi esposo está en el hospital y me acaba de llamar para comunicarme que ha fallecido su papá. Y mi hijo estaba al lado, escuchó mi respuesta, escuchó lo que yo hablaba y la reacción que tuve. Mi niño se puso a llorar, se fue al cuarto, se encerró en el cuarto y la verdad no sé cómo hacer, si calmarlo, y además yo también me estoy sintiendo mal, me dice la señora, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en este momento, no? Buscar, orientar a ella que trate de calmarse un poco, que deje que el niño llore, que deje que el niño descargue, si está en su cuarto, está en un lugar cómodo, y luego sí, después que el niño lloró, descargó, ir a contenerlo, ¿no? Abrazarlo, darle apoyo emocional. Eso va a servir para que el niño no se sienta solo, para que el niño empiece a elaborar el duelo. Sabemos que el duelo, la muerte de un familiar demanda de un proceso, es un proceso, ¿no? Para aceptarla, ¿no? Es un proceso, el duelo es algo que se elabora, hay tiempo, ¿no? De 3 a 6 meses en algunos casos para elaborar, pero cuando se es pequeño sirve mucho las experiencias previas que haya tenido en su entorno familiar, ¿no? De repente dio otras experiencias de antes y ahora como que le va a servir esas experiencias, pero también ocurre cuando hay niños que no han tenido ninguna experiencia previa y de repente digamos, se afecta más emocionalmente, ¿no? Como vemos, la muerte es, digamos, es aceptar, ¿no? Enseñarle a los niños a aceptar la realidad, ¿no? De que es importante en esta etapa de duelo, se ven muchos casos, no solamente a veces se trata del abuelo, sino no se trata solamente del tío, a veces los familiares de los propios amiguitos, de los vecinos, está ocurriendo últimamente, y es inevitable, es parte de este estado, de esta etapa del virus que estamos viviendo, ¿no? Que está produciendo, causando mucho daño en la salud de las personas. Es importante trabajar las emociones asociadas a esta pérdida. Una de las formas de repente de trabajar con los niños, que es práctico y es más accesible, es proporcionarle hojas, colores a los niños que expresen dibujos, ¿no? ¿Qué quiere dibujarle al abuelo, a la tía, al familiar que falleció? ¿Qué le hubiera gustado ponerle en esos dibujos, ¿no? De pronto ellos hacen un corazón, de pronto, ¿no? Los más pequeñitos que solo dibujan. Ya cuando los niños van creciendo, de repente empiezan a hacer algo más elaborado como hacer cartas, ¿no? Cartitas, le ponen lo que querían ponerle, lo vamos a ir a dejar a tal lugar, el abuelo posiblemente lo vea, ¿no? Así como también se le puede, a los más pequeñitos también se infla globos, ¿no? Y se introducen notitas como abuelo te quiero mucho, o abuelo que estés bien,
¿no? O abuelita, cuídate mucho, y una serie de notitas que se puede introducir al globo y luego en un momento de privacidad, la mamá, el papá va a hacer elevar este globo, ¿no? Entonces son más o menos acciones que van a ayudar a que el niño elabore el duelo, vaya pasando este proceso de pérdida, ¿no? Al igual que también pueden usar fotos, ¿no? Fotos del abuelo, le ponemos una flor. Entonces todo esto transcurre en los días al duelo, en los días que va pasando. Es muy importante aprender a vivir, enseñarle a los niños, aprender a vivir en un mundo en el que el fallecido no está, ¿no? Que está descansando en paz, que es parte, ¿no? de la ley universal, ¿no? Que esto suceda, ¿no? Que es parte de la vida humana, y enseñarles que la vida continúa de la mejor manera, ¿no? Siempre con afecto, con atención. Ahora, si por ejemplo en la casa hay más de un infectado, pues sabemos que hay que estar protegidos, ¿no? Porque ahora se habla de que ya no contacto, no abrazar, no tocar, pero a veces, por ejemplo, en este caso de la señora, me decía pues, que el abuelo no vive ahí, ¿no? Con el niño, el abuelo vive muy aparte, pero que era muy allegado al niño, ¿no? Porque todos los años le llevaba la torta, era bastante unido con su abuelo, ¿no? Entonces, en estos casos, sí, ¿no? En la casa la mamá le puede dar ese apoyo, ese afecto, abrazar, y todos en la familia ir calmando, ir elaborando este duelo. Y seguir trabajando las emociones asociadas, porque inicialmente puede ser tristeza, llanto, después puede ser enojo, después puede estar aislándose. Hay que estar viendo, ¿no? En qué condiciones está, cómo está manifestando esta emoción, y ir trabajándola poco a poco. Además, también tenemos que esta exposición, ¿no? De esta expansión del COVID-19 está dejando a la gran mayoría de niños sin escuela. Nunca se habían cerrado tantas escuelas como ahora, ¿no? Entonces, esto también, sumado al confinamiento, sumado a las pérdidas, esto va creando en el niño sentimientos de miedo, de estrés, incluso enojo, porque no pueden salir, porque no pueden ir a jugar con sus amigos, no, no pueden compartir actividades que antes las hacían, pero que en cualquier momento siempre decirles, ¿no? Que ya no sabemos, pero esto es temporal, esto va a pasar, esto es algo que vamos a estar en mejores tiempos, en mejores situaciones. Otro tema también es el confinamiento. Ha cambiado de verdad la forma abrupta de la responsabilidad de los padres hacia sus hijos, ¿no? Todo eso también hace que se incremente la tensión, el estrés, la ansiedad de los padres. No es que antes de la pandemia del coronavirus, pues no las tuvieran, pero de pronto los progenitores no solo cuidan, ahora educan, además de ser profesores, cocineros, monitores de tiempo libre, están ayudando en las tareas virtuales. Ahora los niños están recibiendo clases virtuales, y tiene que haber ahí un adulto, un cuidador guiando estas clases, ¿no? Porque los niños se distraen, pueden ponerse a chatear y estar haciendo cosas que no están prestando atención. Entonces, con mucha paciencia, ayudarlos, ¿no? Pero también a su vez los papás tienen que cumplir el trabajo, por ahí la mamá o el papá tienen que hacer la comida. Entonces, todo esto se va sumando, ¿no? Y el niño va también sintiendo, va captando esas tensiones. Me contaba una mamá que una niñita de 5 años, cada vez que entra a sus clases virtuales, porque de inicial también hacen clases virtuales, ¿no? La niña saca todos sus juguetes para mostrar a sus amiguitos, y después de un rato está que saca la lengua a todos los niños, ¿no? Entonces, los niños son así, bastante espontáneos, son niños que están buscando siempre llamar la atención, porque es distinto, ¿no? Si bien antes asistía a un colegio donde conversaba, salían, se miraban las caras, ahora todo es a través de una pantalla, ¿no? Puede que se esté adaptando, puede que no esté sintiendo bien esta digamos,
esta forma de estudiar, de aprendizaje, ¿no? Esta forma de hacer las tareas, de llevar unas clases, así sea de inicial o de primaria. Y muchas de estas actividades, las clases virtuales, se da en el espacio de la casa, y muchas veces es un espacio bastante limitado, ¿no? Que además tienen que combinar muchas actividades los padres, ¿no? Con lo que es el teletrabajo, ¿no? Y en todas las áreas. Esto va sumando también definitivamente a que los niños, ¿no? Va a depender también mucho que los papás, digamos, se adapten a esta situación y puedan transmitir eso y ser creativos también, cómo sobrellevar estas tensiones, cómo llevar este confinamiento, ¿no? Como acá hay la figura de acá del papá, ¿no? Él tiene una responsabilidad de entregar un trabajo posiblemente al día siguiente, pero la niña también requiere su atención, ¿no? ¿Qué hacer frente a esto, no? No estaría bien que el papá reaccione y de pronto, digamos, le grite o le largue a la niña, ¿no? Cosa que sería contraproducente, porque actualmente esto de la pandemia, el confinamiento, ha hecho que los ánimos en la mayoría de las personas están alteradas por el mismo estrés, ¿no? Que viven del confinamiento, y tienen reacciones muy digamos, bruscas, ¿no? Y va creando en los niños más bien, se vuelven más tímidos, estén más temerosos, y se ve en las llamadas que hacen las mamás, que el papá está más renegón, o el papá refiere que la mamá está que grita todo el tiempo. Entonces, hay que cuidar esto, ¿no? Si bien hay que reconocer que los adultos también nos enojamos, los adultos también tenemos nuestras dificultades, pero buscar la solución, ¿no? Trabajar, gestionar para ir canalizando nosotros también a través de algunas actividades que nos permitan, digamos, estar serenos frente a ellos, ¿no? Ahora, ¿cómo ayudar a nuestros niños y niñas, ¿no? Partiremos de algunas sugerencias que se han dado a los mayores para tratar de trasladarlas y adaptarlas a nuestros niños. Uno de los temas bastante importantes es en relación con la información. Si bien es cierto que los niños, así desde pequeñitos, los más grandecitos, que ya revisan Google y están informados por los noticieros que nos bombardean tarde, mañana y noche, si bien necesitan estar informados, pero no sobreinformados. La sobreinformación puede ser una forma de falso control. Entonces es importante no atender todo aquello que llega. El estar a cargo de menores, tenemos aún más responsabilidad, sobre todo el tipo de información que manejamos y su veracidad. Por ejemplo, me decía una señora que su niño, de pronto le gustaba mucho el ceviche, el pescado, y de pronto dijo: mamá, ya de 10 años, el niño, he decidido no comer el ceviche, pescado, porque he visto en el noticiero de que están tirando cadáveres al mar, ¿no? Imagínense, para un adulto, por ejemplo, no escucha esta información y busca las fuentes, ¿no? ¿Qué veracidad tiene? Si es verdad, es falso, o están alarmando. Y como ha habido muchas noticias, ¿no? Entonces, es importante explicarle al niño, ¿no? Que esta información no tiene un sustento veraz, las imágenes inclusive que propagaron, se investigó que corresponden a otro lugar, en otro momento. Entonces, porque los niños ya a los 9, 10 quieren, no basta, no se conforman con que uno les diga eso es falso, eso es mentira, no, ellos quieren la evidencia de que realmente no es. Entonces, una vez que uno le explica, ellos tan pronto, ¿no? Ellos entienden esto y ya empiezan a resolver esta información inadecuada, esta información que muchas veces es falsa, ¿no? Como esos noticieros que dicen que están derribando, digamos, los cables de alta tensión,
las antenas, ¿no? De atención porque transmiten el coronavirus, ¿no? Eso también, muchos niños se han interesado por eso, y es que los papás tenemos que documentarnos, ver las fuentes, ir transmitiéndoles, ¿no? Cómo trasladar la información a los menores es muy importante, ¿no? Es mejor, está bien que estén informados, pero tenemos que ver de acuerdo a la edad, ¿no? Es mejor preguntarles qué sabes sobre lo que está ocurriendo, dar un espacio y oportunidad para ver si realmente quieres saber más. ¿Quieres saber más o sientes curiosidad? Dime y lo hablamos, ¿no? Es necesario tener un lenguaje adaptado a las diferentes edades. Por ejemplo, una niña de 2 años, 3 años, no le puedo explicar, por ejemplo, en qué consiste el COVID-19 o el virus, ¿no? De repente sí va a entender una niña menor de 3 años una explicación simple como es un bichito, ¿no? Que se transmite de persona a persona, que entra por la nariz y le gusta ingresar por la boca, por eso tenemos que protegernos con la mascarilla, ¿no? Y ya cuando pasa los 5, 6, 7 años, sí, ¿no? Ya más o menos saben que es un virus, saben más o menos ¿por qué? Porque lo leen, lo aprendieron en el colegio, en sus clases virtuales, o porque mamá o papá les explicó. Entonces es necesario un lenguaje adaptado a las diferentes edades. Esto va a hacer que sus niveles de ansiedad o de preocupación, de enojo, estén mejor, ¿no? Y otro tema también es, durante esto, es en relación a las rutinas, ¿no? Es importante para poder ayudar a nuestros niños, además de controlar o de ver o de trasladar información a cada uno de ellos, es plantearles durante este tiempo, establecerles, digamos, un cronograma de actividades, ¿no? Que les permita ordenar, digamos, su vida, ¿no? En el aspecto de tener un horario, de repente no como en el colegio, o de lunes a domingo, ¿no? Pero podemos establecer un cronograma de actividades de lunes a viernes, por ejemplo, ¿no? A la hora que se levantan, a la hora que tienen que hacer las clases virtuales, a la hora de la tarea o en la tarde, ya es más de ocio, más de relajo. Entonces, o de hacer actividades entre mamá y papá, ¿no? Entre actividades con los hijos. Es importante darnos tiempo para poder realizar esta rutina, ¿no? Adaptarnos a esta nueva situación. Y también tenemos que tener presente el momento o, digamos, el tiempo que maneja cada niño, ¿no? Es distinto, por ejemplo, los tiempos de una niña menor de 5 años, otros el tiempo de los niños mayores de 5 años, de 7, 8 años. Ellos, digamos, entienden mejor y podemos, de repente, hacer un programa de actividades distinto, ¿no? De acuerdo a contemplando los tiempos de cada uno, sin saturarlos, sin hacerles que esto sea demasiado, digamos, estricto, ¿no? Siempre siendo flexibles a la hora de hacer este cronograma de actividades, que va a servir mucho para que ellos puedan, digamos, seguir día a día y les sea más fácil adaptarse a este confinamiento, ¿no? A esta cuarentena. A ver, hacerles partícipes, como habíamos dicho, de esta rutina, ¿no? Planificar normas concretas de la situación, ¿no? ¿Por qué se tienen que quedar en casa y seguir las pautas de higiene? Es algo que ya los niños se han grabado bastante, ¿no? De las mascarillas, de la higiene de las manos. Inclusive me cuentan, un papá me decía, el otro día yo de distraído estuve saliendo y me olvidé de la mascarilla antes de abrir la puerta y mi hijito me hizo recordar, papá, tu mascarilla, ¿no? Son niños que fácilmente aprenden a cuidarse, a cuidar a la familia, ¿no? Y esto los hace que ellos se sientan también importantes, ¿no? Que pueden hacer algo para combatir el coronavirus y esto va creando una sensación de pertenencia, de yo protejo a mi mamá me protege a mí, a mi papá, ¿no? Es muy importante
que los niños vayan a reforzarle, ¿no? Hacerles partícipes de esto, de que se cumpla, de que esto va a ayudar a que no contraiga la enfermedad, esto va a ayudar a que el niño esté más protegido. Es importante también recordar al menor que es una situación temporal, ¿no? Esto facilitará y aumentará tal vez la tolerancia, y disminuirá de repente el malestar y aumentará de repente la paciencia también. Entonces, explicarles que los adultos tienen necesidades y obligaciones que cumplir y que habrá que buscar, ¿no?, soluciones a las dificultades que se vayan planteando. Y eso va a servir cuando ellos vean el modelo de mamá y papá que están tratando de resolver, digamos, esta cuarentena, haciendo actividades, realizando a veces actividades nuevas también, que no antes lo hacían y ahora sí lo están haciendo, y que también están comprendiéndolo y se están dando tiempo para hablar con ellos, para conversar, darles tiempo. Esto va a ser muy provechoso para cada niño y niña, ¿no? Y otro tema que es importante es tenemos que valorar el esfuerzo de los niños, reforzar esas conductas positivas. Hay niños que fácilmente se adaptan, son como pequeños, que nos enseñan y nos hacen sentir orgullosos, ¿no? Y demostrarle eso, ¿no? Que estamos orgullosos de ellos, ¿no? De que están participando cuidándonos, cuidándose y están haciendo las cosas para el bien de la familia, ¿no? Entonces, si reforzamos esas conductas y si felicitamos su esfuerzo, ellos se van a sentir, digamos, más aceptados, ¿no? Se van a sentir que están, digamos, que mamá y papá están valorando su esfuerzo, ¿no? Que mamá y papá están interesados en que él se sienta feliz, en que esté contento, apoyando el hecho de que los niños también se sientan, digamos, están contribuyendo a sentirnos más cómodos, ¿no? A que haya más armonía en la casa, y están activos, ¿no?, durante este tiempo, ¿no? ¿Cómo hacer, no? Decir que los niños no sientan, no lloren, no griten, es imposible, ¿no? Las emociones es parte de la vida, de vivir, ¿no? De tener ansiedades, digamos, es parte de nuestras reacciones emocionales, pero sí podemos regularlas, ¿no? Yo les ponía un ejemplo para que me entiendan a los niños, a las mamás, que cuando escuchamos, por ejemplo, la radio a todo volumen y suenan los parlantes, es incómodo, afecta al oído, no apreciamos la música, ¿no? Pero si la música la bajamos a un nivel, podemos disfrutar, ¿no?, de la música, del sonido, y nos sentimos contentos. Entonces, igual, las emociones también, haciendo una comparación, es parte de la vida, de existir, y tenemos que regularlas, ¿no?, disminuirlas. Entonces, es importante, ¿no?, sobrellevar la situación regulando nuestras propias emociones, en menor o mayor medida, pero nos sigue preocupando la salud emocional de nuestros niños, ¿no? ¿Cómo viven ellos esta situación? ¿Cómo la entienden? ¿Cómo se encuentran ahora los niños, ¿no? Tienen diferentes maneras de mostrar su capacidad de adaptación a la nueva situación. Lo más importante es entender que a ellos esta situación los afecta igual a nosotros, ¿no? Entonces eso va a servir para que ellos se sientan comprendidos, y nosotros también. Es importante en la infancia, en la infancia hay características que hacen diferente cómo lo vive cada uno, ¿no? Para entender cómo se siente. Hay que tener en cuenta algunos criterios como la edad, ya habíamos dicho antes, características personales o experiencias vividas, ¿no? Va a depender cómo han vivido antes, qué experiencias hayan tenido, positivas, negativas, y todo eso va a hacer que los niños pues tengan una mejor adaptación a estas situaciones, se adapte de repente con mejor facilidad, o a otros niños les va a costar, ¿no?
y es muy importante para el papá, la mamá, los cuidadores, cuidar bastante este estado emocional de los niños, cuidar las experiencias que ellos tienen, de acuerdo, ¿no? De acuerdo a cómo van llevando cómo están viviendo durante este estado, ¿no? Es importante, en la medida de lo posible, no trasladarle las emociones desagradables. Se ha visto en estos tiempos que hay mucha violencia familiar, mamá y papá discuten y a veces en el furor de las discusiones no toman en cuenta que hay un pequeño, que hay una pequeña observando, teniendo mucho miedo, asustándose de lo que pasa, ¿no? Si ya el confinamiento, si ya el cambio de vida, los ritmos de vida que han ido cambiando, está generando una tensión, una ansiedad. Imagínense si le sumamos más el conflicto de familia, los problemas de casa, ¿no? Entonces, cuando notemos que nos encontramos alterados, angustiados, busquemos, ¿no? Busquemos una distancia para desactivarnos, ¿no? Y una vez calmados, podemos gestionar, empezar a ayudarlos a ellos, ¿no? Es importante también ayudarles a que ellos sean conscientes de sus emociones, ¿no? Para ello tendremos que ser nosotros primero los que conectemos con nuestras emociones, ¿no? Para ver también y leer qué están sintiendo. Ellos van a traducir sus emociones a través de repente de los cuentos, a través del teatro, ¿no? Había una niña que decía, por ejemplo, le decía a su abuelita, abuelita, mi perrito te está extrañando mucho, ¿no? Y era que ella era, pues definitivamente que le está extrañando a la abuelita, ¿no? Después ya dijo, no, sí, extraño a mi abuelita, pero no lo decía, abuelita te extraño, como no se atrevía, pero lo decía a través del dibujo, lo decía a través de contando que el perrito extrañaba a la abuelita, ¿no? Entonces, los niños es así, ¿no? Ellos van manifestando sus emociones de acuerdo a la edad, de acuerdo a la etapa, poniéndole nombre a sus juegos, digamos, los juguetes, a lo que esté a su alrededor, como pueden ser las mascotas, ¿no? Un punto bien importante es encontrar la mejor vía de comunicación. Cada niño tiene una o varias, ¿sí? Puede ser la música, la pintura, el juego con personajes o la actuación, ¿no? A través del teatro, o juego de títeres. Ellos van a expresar qué hay detrás de ellos, qué están sintiendo, van a expresar sus temores, y podemos nosotros, digamos, hacer una mejor interpretación de lo que está pasando y los podemos ayudar, ¿no? Desde los más pequeñitos, dibujan, podemos ver a través de sus dibujos también qué colores emplean, ¿no? Si está muy negro, si está muy rojo, si está celeste, ¿no? Eso es lo que hacemos los psicólogos que atendemos niños, vamos viendo a través de sus dibujos cómo va este estado emocional, cómo va mejorando, cómo va cambiando, ¿no? Como habíamos hablado, es muy importante validar y normalizar las emociones que pueden estar sintiendo, ¿no? Ellos cuando se sienten que nosotros decimos sí, ¿no? Pues es normal que te sientas triste, ¿no? Pero esto va a pasar, ¿no? Vamos a empezar a hacer esto, cambiarle de actividad. Entonces, no es quitarle ¿no? el miedo, el temor, sino ir haciendo actividades donde él pueda canalizar, la niña pueda canalizar, o el niño pueda canalizar digamos, sentirse de repente irritable o sentirse con miedo, ¿no? De ir gestionando para que esto vaya disminuyendo y no se afecte, no se sigan afectando emocionalmente, porque lo que hay que cuidar es eso, que no vayan a crear, digamos, más adelante un trauma, no vayan a crear un trastorno futuro, ¿no? Entonces, desde ahora, ¿no? Si ahorita en esta situación de confinamiento trabajamos estos aspectos emocionales de los niños, vamos a pasar este tiempo de pandemia de manera más rápida, ¿no? De manera más, digamos, adecuada o de una manera que sirva para tanto los papás y los niños sobrellevar la situación.
Como había dicho anteriormente, es importante, ¿no? Los adultos de referencia. Es importante saber, los niños, hay que enseñarles, ¿no? Formas de regulación emocional, ¿no? Sus primeras figuras son las figuras adultas, ¿no? Además de los papás, los cuidadores, los tíos, ¿no? Ellos son sus personas de referencia. Ellos también pueden estar sintiendo emociones, ¿no? Y enseñarles que también comprendemos, ¿no? Que a los adultos también nos preocupa, nos sentimos, pero tenemos que hacer algo para sentirnos mejor y de repente proporcionarle, como decíamos, colores, hojas donde ellos puedan expresar. Hay niños que dicen, no puedo, tengo una pesadilla, tengo miedo, me soñé con un monstruo, ¿no? A veces le decimos, a ver, dibuja el monstruo, acá están los colores, ponle todo lo que tú quieras poner. Ya. Entonces, para que no se aparezca ese monstruo en tus sueños, vamos a destruirlo, ¿no? Entonces hacemos que el niño externalice, que exprese ese miedo, ese temor, y esto ayuda mucho a que los niños, cuando vuelvan a dormir, pues se diluya este temor, este miedo, porque ya salió de ellos, ya expresaron que hay un miedo interno y que eso se muestra a través de un monstruo, a través de un sueño, una pesadilla, ¿no? Es algo muy sencillo que lo pueden hacer en casa, y nosotros en consulta, ya cuando estamos con ellos, también trabajamos otras técnicas que son importantes para disminuir esta ansiedad, ¿no? Como esta tensión, como utilizamos muchas veces los semáforos, ¿no? O también decirle a los niños más grandecitos, 0 es nada de ansiedad, tensión, y 10 es lo máximo, y vamos midiendo, ¿no? Qué grado de, digamos, de tensión o ansiedad están sintiendo. Y de repente también hay un tema que es muy bonito y que les sirve a los niños son los mandalas, ¿no? Hay niños que hacen una mandala, terminan de pintar en 2 o 3 días, y una vez que lo han terminado, bueno, colgarlo en sus cuartos. El pintar, el dibujar, les ayuda a ir canalizando las tensiones, la ansiedad, ¿no? Y cuando ven el producto terminado de un mandala bonito, ellos también se sienten que lograron terminar una figura, se sienten felices de poder hacer algo que se luzca y luego pegarlo en un lugar visible, ¿no? Esto ayuda a que los niños empleen técnicas, digamos, dibujos simples, o pintar para que puedan descargar, ¿no? Sus tensiones. Tener presente también que durante esta etapa de confinamiento, los niños pueden estar muy demandantes debido a una mayor necesidad de atención. Vemos acá, por ejemplo, esta figura, el niño de pronto se siente triste porque como que la atención gira alrededor de la hermana pequeña, ¿no? Entonces se está sintiendo como un poco desplazado. Ahí es muy importante hablar con la mamá, con los padres, ¿no? Y hablar con el niño también. No es que la niña está ganando toda la atención, sino porque es pequeñita, de repente los cuidados son más y hay que estar más detrás de ella. Un pacientito, me acuerdo, un niño me contaba, ¿no? De que me dice, para mi mamá todo es mi hermanita, yo no existo, ¿no? Así me expresaba con esos términos. Entonces había que conversar con él, ¿no? Que él también fue pequeñito, que también recibió todas las atenciones porque no hablaba, porque todavía no expresaba lo que él quería y no podía caminar, entonces requiere de más cuidado, ¿no? Y la mamá también, hablar con la mamá, porque a veces las mamás o los papás, o la familia, o los cuidadores, no son muy conscientes de que están dando, digamos, más atención a uno que el otro, ¿no? No están siendo equitativos en la atención. Entonces, cuando ordenamos esto, conversamos con el niño, qué es lo que está pasando a la hora de la mamá de las atenciones con sus hermanitos, entonces como que disminuye que disminuye de tener presente, ¿no? Esto que está sucediendo debido a una mayor necesidad de atención y cariño, ¿no? Y ya para finalizar,
bueno, es muy importante también tener presente algo que ayuda también digamos, a regular las emociones, es poder, digamos, fomentar espacios, ¿no? De humor, de risa. El sentido del humor es además un recurso de afrontamiento también a situaciones difíciles. Los niños fácilmente se aprenden a veces chistes, anécdotas, y lo están contando entre los amiguitos, a veces lo están contando. Ahorita estamos en la época virtual, ¿no? De que estamos usando los contactos, las relaciones con las amistades, las reuniones virtuales. Entonces se utilizan a veces cuando se relacionan entre amiguitos para contarse, ¿no? Chistes. Entonces esto les ayuda también, que son capaces ellos de memorizar, de aprender, digamos, un recurso, digamos, sencillo, ¿no? De afrontamiento en esta etapa difícil, ¿no? Y así van a ir regulando, porque van descubriendo que ellos pueden, ¿no? De decir, hablar, contar un chiste, una anécdota, a veces aprender poesías, trabalenguas también, hacer un concurso de trabalenguas en la casa, ¿no? Quien se equivoca, y enseñar, ¿no? Es muy importante que aprendan, ¿no? Y los niños son muy hábiles. Yo cuando atiendo a estos niños vía virtual, ellos me están constantemente diciendo que, ¿no? Me están contando chistes, y yo los escucho y les digo, qué bien, te felicito, mira, no sabía este chiste, ¿no? Y también dar mensajes positivos, ¿no? Ofrecerles la participación, ofrecerles participar en los aplausos, decir lo valiosos que son, por ejemplo, la policía, los médicos, las enfermeras, los psicólogos que están atendiendo las llamadas virtuales, y todo el trabajo que ellos hacen para la familia, para las personas, para sentirse bien, ¿no? Que están contribuyendo a sobrellevar esta situación de pandemia, esta situación de aislamiento que ellos están, y todo eso les ayuda a que ellos vayan comprendiendo, ¿no? El poder desarrollar también, despertar la empatía, ¿no? Hacia otras culturas, hacia las situaciones que están viviendo digamos, muchas familias, ¿no? A entender, ¿no? Sobre la importancia del cuidado de nuestros mayores. Ellos tienen decirles con mucha paciencia por qué es que no pueden visitar a tal familia, o por qué no pueden ver al abuelo, ¿no? Lo tienen que tener entendido, lo tienen que tener bien comprendido, ¿no? Bueno, creo que me pasó el tiempo. Es todo lo que esto tengo para decir en este momento. Y bueno, voy a dejar mis teléfonos para si quieren hacerme alguna consulta, llamar. Mucho de estos temas, este tema lo he sacado hay una guía psicológica de coronavirus para menores. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿De repente tienen algunas preguntas que hacer? Buenas tardes, doctora. Sí. Quisiera hacer una consulta. En el tiempo de coronavirus también ha habido muchas separaciones, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo se puede ayudar al niño con una separación, ya sea de parte del papá o de parte de la mamá? En mi caso es mi nieto. Entonces, ver a mi nieto mal, en el caso de mi hijo, porque mi hijo es el paciente, eso también lo hace sentir mal a mi hijo, y a su vez mi nietito también presenta dificultades. Pues, ¿cómo lo podría ayudar? Claro, la separación también es una pérdida, afecta emocionalmente al niño. Hay que trabajar, hay varios pasos para seguir, ¿no? Y va a depender también de las experiencias previas que ha tenido su niño, cómo se encuentra ahora, ¿no? Decirle de pronto, ahorita, de esta u otra manera, no, habría que estudiar el caso, ¿no? Cada caso es personal, cada niño vive, digamos, las experiencias de distintas formas, ¿no? Habría que ver el niño que expresa, ¿no? Qué tan afectado está, ¿no? Pero sí, lo que hay que hacer es que al lado de él tratar de disminuir, por ejemplo, las discusiones, las peleas. Eso es importante, ¿no? Que disminuya, o sea, no digamos, echar más leña al fuego, porque ellos se van a sentir, digamos, afectados, ¿no? Pero de todas maneras, acá está mi teléfono, usted me puede llamar y podemos conversar, ¿no? Tener primero una historia previa, una historia de la familia, cómo era antes y qué es lo que está pasando ahora.
La siguiente pregunta. Vamos a leer acá un poco, hay bastantes preguntas. De verdad que sí, pero ahí está mi teléfono para poder yo responderlas. A ver, dice, algunas técnicas de relajación para niños y que estos sean conjuntamente con la familia. Sí, sí, es muy importante, ¿no? Pero una vez que validemos, es normal sentirnos ansiosos, es normal que nos sentamos aburridos, sí utilizar, ¿no?, mecanismos, técnicas para poder manejar este aburrimiento, esta ansiedad, ¿no? Uno es el deporte también. Los niños, recordemos que siempre quieren estar activos, saltar, correr. Existe ahora el permiso de salir 1 hora, ¿no?, acompañados de un adulto, con la protección respectiva, ir a salir a dar unas vueltas, ¿no? De repente pueden hasta llevar una bicicleta, a dar la vuelta por la manzana, pero cuidando siempre, ¿no?, con la protección de higiene, de mascarilla, que los niños ya saben, inclusive mucho más que nosotros, porque nos andan recordando a veces, ¿no? A ver, dice, mi hijo tiene 3 años, en estos últimos meses es notorio que está más violento. Hace berrinches, llora, no puede estar quieto y a veces es desafiante cómo ayudar. Entonces, hay que ver ahí cómo lo ayudamos, ¿no? Primero tenemos que ver los papás o la mamá, la cuidadora, cómo estamos, ¿no? ¿Qué tal afronte estamos haciendo de esta situación? De repente estamos con mucho estrés, ¿no? Con un estrés 8, 9, y entonces primero tenemos que revisar, ¿no? Para contactar con ellos, primero tenemos que nosotros estar bien, ¿no? Los padres, la familia. Una vez que bajan nuestros niveles, podemos contactar, porque si no ellos nos van a captar, porque ellos son, los niños están captando las emociones de los papás, de los tíos, de la familia. Fácil, ellos se dan cuenta, ¿no? Puede que ahí también haya algún modelo no esté manejando bien sus tensiones y él está aprendiendo, ¿no? O también está demandando atención. Habíamos hablado que esto de la pandemia ha complicado un poco la vida de todos. La mamá tiene que cocinar, atender el teletrabajo, el papá también tiene que hacer cosas en la casa y él siente que está postergado. Yo creo que en estos casos para calmarlo es darle un poco más de atención y hablar, ¿no? Darle actividades donde él pueda también, no sé, como el dibujo o hablar con ellos con un títere. Hay muchas formas que ellos puedan expresar. A ver, ¿cuáles son los pasos para informar al niño sobre la pérdida de sus padres o familiares? No existe exactamente los pasos, ¿no? Así algo, digamos, rígido, pero sí hay que contener esa emoción, ¿no? Y hay que comunicarle de manera, o sea, con mucho afecto, decirle, explicarle, ¿no? Ahora, eso también va a depender mucho que el niño haya tenido alguna experiencia previa, ya perdido de repente, no sé, pues alguna mascota, alguna situación que le ha causado pérdida, tristeza, entonces se le puede ir poniendo un ejemplo, ¿no? De hecho que esto de la familia es más delicado, pero hay que decirle, no hay que ocultarle, ¿no? ¿Por qué? Porque puede afectarlo más bien el no decirle que mamá o que el abuelo, el tío falleció. Mejor es que sepa, pero hay que utilizar el lenguaje apropiado, de acuerdo a la edad, y enseñarle, ayudarle a elaborar poco a poco. Es el tiempo, recordemos que esto de decirle falleció o no falleció es un proceso, es algo que demanda tiempo, paciencia, y como decimos, el niño puede reaccionar con llanto, con enojo, y hay que tratar de contener esto, ¿no? Yo creo que nos pasamos el tiempo. Listo, a ver, uno más, ya terminamos, creo, y hay varias. A ver. Dice, ¿qué técnica se puede utilizar en una niña de 5 años que empezó a comerse las uñas, ¿no? Y tocarse el cabello desde que empezó la cuarentena, se ha puesto más ansiosa? Técnicas hay muchas, ¿no? Hay una que es práctica, la de cambiarle de actividad, ¿no? Que es matar, digamos, zancudos, hacer con las manos de repente así, una palma, y que esto a la niña le recuerde que tiene que cambiar de actividad, ¿no? Cuando está comiéndose las uñas, por ejemplo, decirle no te comas, o no lo hagas, no, de repente no va a ayudar mucho. Pero si le decimos, ven, Anita, vamos a pintar, vamos a pegar, le cambiamos de actividad, eso de repente sirve para que la niña no esté en ese hábito, ¿no? Está comiéndose las uñas, y más bien esta ansiedad
la manera, porque ella está canalizando por ahí de manera inadecuada, comiéndose las uñas, ¿no? De esa manera la ansiedad la va a hacer a través de algo más adecuado, ¿no? Que es haciendo una actividad donde pueda estar descargando, ¿no? O le cojo de las manos y me pongo a saltar con ella. La idea es que se vaya cortando este hábito de llevarse, digamos, la mano a la boca, ¿no? Listo, muchas gracias. Dejo mis teléfonos y la próxima. Gobierno del Perú. El Perú primero.